en Mateo capítulo 7. Capítulo 7, ahora le doy los versos en un momento. Quiero darle el título del mensaje que yo le puse en este día, y es el mensaje que Dios me dio para todos ustedes. Y le puse por título, ¿por qué la gente pierde su salvación? Mire qué importante título. Y yo no estoy hablando acá negativo en ninguna manera, pero la Biblia nos enseña que hay gente, hablando el Señor Jesucristo, nos enseña que hay gente que ya había construido algo, pero se le pierde, se le cae, se le derrumba. Vaya conmigo ahora sí, Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Es una porción pequeña. Doy un saludo mientras lo encuentra a toda la gente que nos ve por el internet y mira estas transmisiones. Oro que Dios se revele a tu vida y que sea de edificación también para ti, para tu familia, en el nombre de Jesús. Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Diga fuerte, esa casa firme. Quiero ser yo. Note todo lo que sucedió. Vinieron todas estas adversidades, pero el Señor dice, pero esa casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, y note lo que sigue, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Pero qué pasó? Pero no cayó. Perdón, y cayó. Y fue grande su ruina. Padre, yo oro que tu palabra en este día traiga revelación a cada uno de nosotros y sea como Jesucristo ha dicho, que la oigamos y que la hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El que lo crea diga amén. ¿Por qué la gente pierde su salvación? Ese es el mensaje que traigo el día de hoy. Jesús nos habla aquí de dos construcciones, pero en realidad está hablando de gente. En realidad está hablando de dos tipos de personas. Y entonces nos enseña que aquí hay gente en esta parábola, de la parábola de los dos cimientos, que perdió lo que había construido. Y entonces, ¿cómo perdió lo que había construido? Dice que fue grande su ruina. En este mensaje el día de hoy, yo espero que nosotros, cada uno de los que estamos acá, podamos captar algo, un mensaje para que va. Oiga bien, para que no perder mi salvación. ¿Cómo yo debo aferrarme a esa salvación? Hay un verso que quiero que me pongan, por favor, Lucas 21, 19, si va allá. No sé si tenemos la nueva versión internacional. Me gustó cómo decía ese verso ahí en la nueva versión internacional. Pero si no lo tenemos, léalo ahí donde lo tenga. Dice, ahí está, si se mantienen firmes, se salvarán. Fíjese lo que dice ahí.
¿Cómo debemos mantenernos? Ahí está. ¿Y si no nos mantenemos? No nos podemos salvar. Fíjese, ahora, usted dirá, hay pastores que usted siempre me habla así cosas que me hacen sufrir. Pues es mejor que sufra ahorita y no que sufra después, cuando esté ya bien caliente. Porque si usted cree que ahorita está caliente, esto no es nada. Damos gracias a Dios que estos graditos que tenemos de temperatura son muy, muy buenos. O sea, no nos afectan para nada. No, el infierno sí está caliente. Allá sí, hermano. El otro día yo miraba le doy esto de manera de introducción, miraba un posting que alguien puso en Facebook y decía el verso de un salmo que dice que Él nos ha sido hecho protección contra el sol, una sombra contra el sol. Y entonces ponía a la Tierra, y usted sabe que la Tierra es el tercer planeta del sistema solar, Mercurio, Venus y Tierra. Y entonces la Tierra la ponía a 98 grados. Ahora, ¿cuántos saben que 98 grados es pero en Venus está a 890 grados de temperatura? Ahí Venus, nada más el planeta que sigue. Entonces, esos 98 grados, en vez de 890 de Venus. ¿Por qué? Porque Él nos ha sido una protección contra el sol. Por muy caliente que nosotros creamos, amados hermanos, hay un cielo y hay un infierno. Yo te vengo a decir, estoy parado aquí como un predicador del Evangelio y te vengo a decir que Jesús habló bien claro que hay una salvación y que hay una condenación. Entonces yo, al traerte este mensaje, quiero que tú y todos los que estamos acá podamos captar el mensaje para salvar nuestra alma. Y mira lo que dice aquí, si se mantienen firmes, se salvarán. ¿Cómo cree usted que como pastor quiero yo que todos ustedes estén? ¿Cómo quiero que estén? Firmes. Dígalo más fuerte. ¿Cómo? Y quiero que los niños estén firmes. Y quiero que los estén firmes. Firme. ¿Por qué? Porque palabras del Señor Jesucristo dijo en esta versión, leyéndola, si se mantienen firmes, se salvarán. Lo que quiero que entiendas es que hay una parte donde no nos mantenemos firmes. O sea, cuando empezamos a ceder. ¿Qué es lo contrario a mantenerse firme? Ponerse aguado, decimos en Coahuila, ahí todo desparramado como huevo en torta. Ya no está derechito, no, está todo tirado ahí en el sartén. Porque no está firme. Pero si ustedes se ponen firmes. Primer punto en este mensaje. ¿Cómo yo voy a ponerme firme? ¿Cómo voy a ponerme firme? Número uno, y yo te voy a traer cosas sencillas, no crees que te voy a traer matemáticas allá bien raras, no, te traigo cosa sencilla para que tú la puedas hacer. Mira, el primer punto, enfócate mucho más en la palabra de Dios. Sí, ¿cuántos tienen una Biblia? A ver, levanten la Biblia. O levante su teléfono, lo que haya traído. ¿Sí es cierto? Pero hay que leerla más. Dile a tu compañero, tienes que leerla más, dile. Tienes que leerla más. Sí, porque a veces la lees, pero poquito. O sea, lees como un pasaje cada año. Pero tú dices, yo leo la Biblia y sí dices una verdad. La maestra de inglés, la que da el curso, dice que a ella le dicen que ella cocina cada noche. Y dice la suegra, sí, pero cada noche buena. Entonces, la Biblia tienes que leerla más, mucho más. ¿Por qué? Porque Jesús dice, volvamos a Mateo capítulo 7, dice Jesús, cualquiera pues... Y fíjate lo primero que dice, que me oye estas palabras, lo que Jesús nos ha dado aquí en la Biblia. Dice, cualquiera que me oye estas palabras. Entonces lo primero, amado hermano,
Para ahí tantito, porque es el primer punto, que tienes que enfocarte mucho más en oír y en recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque oírla, leerla, meditarla, memorizarla, enseñarla, como es nuestro deseo, para que cada uno de ustedes nos ayude a enseñar también la palabra de Dios, va a ser, tú debes de ser una persona que procures que tú y los tuyos se llenen más de la Biblia. No menos. ¿Se llenen qué? Más. Cada día, cada semana, tú tienes que estar buscando. Si tus hijos están más en los medios sociales, yo no soy enemigo de eso, pero tienes que poner tiempo para todos. A nosotros nos ponían tiempo para el radio. Porque no teníamos tele. Cuando estaba chiquito, pues no había tele. En mi pueblo, ya se había inventado la tele, no crea que no había. Pero de pronto alguien traía una tele y nomás se miraban puras rayas, pues no había canales. Entonces ni para qué tenerla. Pero sí teníamos radio. Pero lo que nos gustaba mucho era jugar afuera. ¿Cuántos jugaban afuera? Correteaban allá con sus amigos. Mire, si tengo contemporáneos, Dios los bendiga. Porque los niños de hoy ya no corren afuera. Encerrados ahí en el y entonces la señal era que la mamá salía y gritaba, ¡ya es hora! Ay, no, veníamos de volada. Se acabó el juego porque ya se hizo noche, se acabó. Pero teníamos hora hasta para jugar. Entonces, nosotros debemos saber, mis amados hermanos, que nuestra familia, pero empezando por nosotros, tenemos que poner mucho más de la palabra de Dios en nosotros. Tal vez usted piense que yo soy un fanático de la palabra, pues lo seré últimamente. Pero es que Jesús dice acá, cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces, lo primero que Jesús está hablando, que tenemos que procurar poner de la palabra de Dios. Bien sea que tú leas, que te lean, que oigas en el teléfono, que vengas a la iglesia sin falta ninguna reuniones, que procures oír más enseñanza es muy útil. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero el segundo punto es que no solamente oyes, pero tienes que obedecer. Diga fuerte conmigo, oír y obedecer. Ahora diga, debo oír y debo obedecer. Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y son 3 palabritas ahí que dice, y las hace. Eso me lleva al segundo punto del mensaje y dice que es que debes de decidir obedecer la palabra. ¿Qué hay que hacer? Hay que decidir. La palabra de Dios no se obedece por accidente. Tú dices, yo voy a leer la palabra, fíjate esto, tal vez tú dices, yo voy a leer y a ver qué se me pega. A ver qué de ahí mi cuerpo y mi alma quieren obedecer al Señor. Nunca van a querer obedecer. Tú tienes que forzarles a obedecer lo que la Biblia dice. ¿Puedo oír un amén por ahí? Tú tienes que decidir. ¿Se acuerda? Cada uno de nosotros, ahora, mano lista. ¿Cuántos acá ya han nacido de nuevo? Mano para arriba. Ya han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, han nacido de nuevo. Gracias. Dios te bendiga. Ojo, te enseñé el año pasado en una serie, quizá al principio de este año, no sé, pero es tu espíritu, porque somos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces tu espíritu es el único que nació de nuevo. Tu alma, no, todavía no. A tu alma tienes que hacerla nacer de nuevo. ¿Cómo la haces nacer de nuevo? La renuevas por obedecer la palabra de Dios. Pero ojo, que tu alma no va a querer a la primera. ¿Cuántos han tenido una mula de esas tercas? Por eso decían, eres más terca que una mula, ¿verdad? Acá hay alguien, dicen. Entonces tienes una mula terca
y entonces le dices y le forzas y la llevas. ¿Por qué crees que el salmista David en el Salmo 103 decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios? Porque el alma tendía a olvidarse. Ay, es que a mí me gusta más irme para acá, ir a la plaza y está muy bonito el día, ir a pescar y hacer esto y la carnita y ir al parque. El alma va a querer darle vuelo a la hilacha, así le decían allá en su pueblo. En mi pueblo decían, ese le anda dando vuelo a la hilacha. Se aventó el carrete y donde fuera a dar. Allá, mira, por allá va, dándole vuelo a la hilacha. Pero esa es tu alma. Entonces tu alma tiene que ser traída a una disciplina y decirle, alma mía, esto es lo que vamos a obedecer. Vamos a obedecer la palabra de Dios, porque Jesús dijo, cualquiera que me oye y las hace. Ahora escucha esto. Ya levantaron la mano los que recibieron a Jesús y lo hicieron su Señor y su Salvador. Escucha. ¿Será que por ser cristianos no vamos a enfrentar luchas, problemas o tribulaciones? ¿Qué piensa usted? Sí, desgraciadamente, mira, este pasaje es una prueba grande, porque dice, cualquiera que me oye y hace las palabras, dice Jesús, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, tú ya escuchas y vas a procurar escuchar más, y ya obedeces y vas a procurar obedecer más. Ese es el hombre prudente que Jesús está describiendo acá. Pero nota que sobre esa casa, todos digan, sobre el que construyó bien, sobre el que hizo todo lo que Jesús le dijo que hiciera, dice que sobre esa casa descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon. Esa palabra golpearon, es que golpearon fuerte, que golpearon con fuerza, golpearon contra aquella casa, lo cual a nosotros nos enseña el principio de que aunque somos de Cristo, todavía enfrentamos dificultades. Todavía si tú te comes 2 docenas de tamales, vas a amanecer medio malo el día siguiente. Vas a necesitar un alcacelser mínimo, un agua mineral. Y son tamales de los que hace hermana Elena más, porque también grandotes. Y luego dices, ay Señor, ¿por qué me mandas este mal del estómago? Y no te acuerdas de los tamales. O te comes una super pizza y dices, ay Señor, pero qué mal hice. El diablo ya me trae. No, fue la pizza nada más. El diablo está llorando y dice, Señor, siempre a mí me inculpan de cosas y este ni se acuerda que se comió la pizza. Pero hay cosas que tú y yo no colaboramos y todavía vienen esas cosas en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo de maldad, vivimos en donde vamos caminando sobre las calles y los freeways y hay gente que va descuidada y drogada y ebria y todavía vienen y causan accidentes. Y tú y yo estamos con el Señor, pero todavía vamos a enfrentar tormentas de la vida. Ahora la Biblia dice que Dios promete cuidar a los que son de Él. Amén. Entonces, imagínate si nos viene todo esto estando con Cristo. Imagínate que si estuviéramos sin Cristo, amado hermano, ¿a dónde andaríamos? Sin Cristo estábamos, como le dijo un huevo al otro huevo cuando estaba en el sartén, sin Cristo estás frito, hermano. Sin Cristo no se puede, hermano. Ni trate. Yo sé que usted dice, ay, es que, no sé, la vida en Cristo, a mí me gusta la iglesia, pero yo no sé si podré. Pues apúrate porque te vas a quedar ahí con que no sé si podré y viene Cristo y tú te vas a quedar pensando que a lo mejor podías o no podías. Debes de poder. ¿Por qué? Porque en Filipenses 4 se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que poder. Tienes que poder. Entonces,
todavía, aunque obedezcamos la palabra de Dios, escucha, siempre vamos a enfrentar las tormentas. Siempre las tormentas van a estar ahí. Como, ¿no es mejor estar preparado en una tormenta, ¿no? Cuando viene un huracán nos dicen, prepárense, ¿qué juntamos? ¿Qué es lo primero? Agua, ¿verdad? Porque si cortan el agua y luego junten latas y comida, a veces juntamos un montón y no viene nada. Pues está mejor. Désela al perro últimamente. Pero que nos preparemos nos ayuda para estar listos. Entonces, cuando nosotros enfrentamos las tormentas de la vida, debemos de estar preparados. Preparados para saber que eso va a venirme, pero que yo no voy a caer, que yo no voy a desistir, que yo no me voy a rendir. Entonces, cuando te preparas, tú estás listo. Pero aquí sucede el asunto, que es lo que nos ocupa más bien el día de hoy. Que sucede que muchos, las casas o las vidas de muchos no resisten a los tormentas de la vida, y cuando no resisten se derrumban. Aquí dice de la persona que se derrumbó. Ahora, ¿por qué se derrumban? ¿Y por qué no resisten? Fíjate lo que nos va a decir el Señor. Es que no resisten por su mal fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es el cimiento. Lo principal de una casa es el cimiento, el fundamento. Y cuando alguien te está construyendo una casa y tú todos los días vas a ver qué de nuevo hay, y encuentras un montón de terrones ahí por todos lados y unas maderas y dices, quiero ver mi casa. Y el constructor te dice, calma, calma, el cimiento es muy importante. Y entonces tú dices, no, échele, aviéntele el cemento, ay, rápido, ya, porque quiero ver mi casa. No, pero no escarbado, bien, échele. Y entonces cuando hacen un cimiento malo, ¿qué va a pasar al rato? Construyen todo, se empieza a cuartear, se empieza a quebrar, el cimiento se le hacen unas rayas grandes. ¿Por qué? Porque la fundación de afuera, de arriba, pudo haber quedado muy bonita, pero el cimiento estaba defectuoso. Dice, vaya conmigo a Hebreos, por favor, capítulo 6, versos 1 y 2, Hebreos 6, 1 y 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Para ahí, cuando dice rudimentos, eso quiere decir los fundamentos, las bases. Pablo, el escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, pero muchos dicen que no, no peleo. Pero el escritor de Hebreos dice que a ellos les convenía ya no quedarse en los fundamentos, porque ellos ya lo sabían. Ellos tenían que irse a otros niveles. Pero los que empezamos en Cristo tenemos que poner estos fundamentos. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hasta la perfección, no echando otra vez el fundamento, ahí está, el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, siguiente verso por favor, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Nota los fundamentos que describió. Todo lo que nos compartió, viendo aquí el juicio eterno, incluyendo aquí la resurrección de los muertos, incluyendo la doctrina de bautismos y muchas otras cosas que menciona. Pero si tú y yo, como hijos e hijas de Dios, no ponemos el fundamento, que estas cosas son fundamentos. Aprender del juicio eterno, aprender que hay un juicio eterno, amado hermano, es un fundamento. Pero si tú, dicen en Tex-Mex, esquipeas el fundamento, o sea, te lo pasas, dices, ay, no, pastor, no me hable de eso, páselo, me da miedo, mejor hábleme del Salmo 23. Entonces te pasas el fundamento. ¿Y qué quiere decir? Que tu vida va caminando sin ese
fundamento esencial. La resurrección de los muertos. Viene un día en que todos los muertos han de resucitar. Ay, no, pastor, no me hable de cementerio, no me hable de asunto, porque eso me da miedo. Y entonces te lo pierdes, y entonces te pierdes el fundamento. Y entonces cada uno de estos fundamentos que se mencionan aquí, amados hermanos, son como barras de tensión en el fundamento de tu vida. Barras que aseguran que el fundamento se quede en su lugar. ¿Me estoy explicando? Pero si nos lo perdemos, entonces tu vida está frágil, porque el fundamento está frágil. Si nunca te pensar que un día va a haber un juicio eterno, tú nunca te pones a pensar que tú tienes que pararte firme con Dios. Porque acá dices, la vida es así como la conozco, nunca va a cambiar. Y no es así. Va a venir un día, la Biblia dice, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y entonces viene ese juicio. Yo tengo que cambiar, yo tengo que acoplarme a la palabra de Dios. Yo tengo que obedecer. Y Jesús dice acá bien claro, cualquiera que me oye las palabras y las hace. Entonces ese es un buen constructor. Y va a hablar precisamente, mi tercer punto es que oír la palabra y oírla más, acuérdate lo que estoy hablando, poner mucha más atención, mucho más enfoque a la palabra de Dios y luego decidir obedecerla, me lleva al tercer punto, porque seguir el mandato que Jesús nos da hoy, que es bien sencillo, oír la palabra y obedecerla, oír la palabra y obedecerla, hacer eso, fíjate esto, te va a hacer sabio. Diga fuerte conmigo, mi deseo es ser una persona sabia. Ya está, ya puedes. Pon mucho más enfoque en la palabra de Dios y obedécela más. Porque Jesús dice, al que hace eso, dice, yo lo voy a comparar con un hombre prudente o sabio, que edifica su casa sobre la roca. De manera que, llegando casi al final de mi mensaje, te digo esto. Enfocarte más en escuchar la palabra de Dios y decidir obedecerla más, a ti te va a ser un buen edificador. ¿Y sabes quiénes van a ser los primeros que van a beneficiarse de eso? Tu familia. Porque un buen edificador, ¿cómo va a criar a los suyos? Si tú eres buen edificador, ¿qué vas a hacer? Vas a criarlos bien. Vas a edificarlos bien. Porque tú estás edificando tu vida bien. Pero si a ti te está fallando el fundamento, si tú no pones las barras necesarias de tensión en el fundamento de tu vida, ¿podrás ponerla en la vida de tus hijos? No, porque no sabes cómo. O además porque no lo consideras importante, porque no lo consideras pertinente, porque a ver cómo nos va después. Y el a ver cómo nos va después no es una buena respuesta. Tú tienes que poner énfasis en estas dos cosas sencillitas que Jesús te dice. Oír más la palabra, poner un enfoque en la palabra y decidir que vas a obedecer todo lo que la palabra de Dios te va a decir. Nada más ahí. Ahí te va a hacer un hombre sabio, que es hacer un buen edificador, uno que edifica donde se debe. ¿Sabes qué va a hacer eso? Que muchos tienen hijos, algunos ya niños de cierta edad, otros adolescentes, otros que no sabes cómo hablar con ellos. Pero tú sabes que todos, por lo menos ya has aprendido que todos tenemos que haberle entregado nuestra vida a Jesucristo. Y no sabes cómo hablarles. Bueno,
poner más de la palabra de Dios y decidir obedecerla, va a convertirte en un hombre sabio para buscar el momento apropiado para darles la palabra de la forma apropiada que pueden oírla. ¿Cuántos se alegran de eso? Y por último, te hace un hombre sabio que sabe edificar. Y eso es muy grande, hermano, porque edificas tu propia vida. Edificas, número uno, tu vida, edificas tu casa, edificas a tus hijos, edificas toda la gente que está alrededor de ti, pero al último edificas el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Concluyo con esto. Ninguno de los que somos de Cristo debemos de jugar con nuestra salvación. No juegues con tu salvación. Con la salvación no se juega. La pregunta era, ¿por qué la gente pierde su salvación? ¿Por qué? Porque les fallan los fundamentos. Porque no ponen suficiente de la palabra de Dios. Y son gente buena, mis amados hermanos. Son gente trabajadora. Son gente que va a la iglesia. Son gente que ha recibido a Cristo. Pero a la hora de poner la palabra de Dios, no la ponen. No la ponen en su vida, sencillamente no hay palabra. Se limitan a lo que escuchan el domingo en la mañana cuando llegan a venir. Fíjese, cuando llegan a venir, Y eso es como que usted viviera con una sola comida a la semana y pretender que le fuera a servir toda la semana. ¿Alguna acá pudiera hacerla con eso? No. ¿Cuántas veces comemos? Al día, ¿verdad? Y a veces meriendas y extras y snacks. Entonces la palabra de Dios debe de ser un equivalente a eso también. Pero no ponerla, mis amados hermanos, no ponerla en esa categoría nos hace a nosotros en realidad jugar con nuestra salvación. La gente pierde su salvación porque no son fieles a Dios. Y no son fieles a Dios porque no procuran poner más de la palabra de Dios. Y no son fieles a Dios porque no obedecen lo que oyen de la palabra de Dios. Fíjate esto, yo te puedo estar predicando el día de hoy, pon más de la palabra de Dios. Y tú llegas a tu casa y no lees la palabra de Dios. Y pasa la semana y no lees la palabra de Dios. ¿Obedeciste lo que oíste, sí o no? No. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? ¿Estoy muy agresivo o estoy bien? ¿Les sigo? ¿Amén? Bueno, nomás. Estamos hablando. Amados, es que tenemos que, el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Está bien sencillo. Esto no lo inventó el pastor Medina, ahí está. El que me oye y las hace. El que me oye y las hace. O sea, el que oye la palabra y la pone por obra. El que oye la palabra y la obedece. El que oye la palabra y hace lo que la palabra te dice que debes de hacer. Debemos de ser, amados hermanos, ser personas que somos de Cristo. Permanecer en Él, que nada nos derrumbe, que nada nos haga retroceder, que nada nos haga desistir. Y ser personas esforzados. Esforzados no es fácil, hermano. Porque esforzarte es que, en Coahuila decimos, le estás echando todo el bofe. Estás haciendo un esfuerzo extra, porque estás, ya no puedes ni respirar, pero este trabajo necesita hacerse. Y la vida de permanecer en Dios, amado hermano, requiere esforzarnos por mantenernos cada día más firmes y fieles a Dios, amado hermano. ¿Cómo debo vivir cada día? Más firme y más fiel a Dios. No menos, no, más. Si antes leía, ahora voy a leer doble de lo que leía. Si antes obedecía, voy a obedecer doble de lo que obedecía. Porque yo quiero que mi vida sea más firme cada día, más fiel a Dios. Hay un verso en Apocalipsis 3:20. Nos lo habla nuestro amado Señor Jesucristo. Estoy terminando. Deme un par de minutos. Apocalipsis 3:20.
Mira lo que, 3:10, perdón, gracias. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran. Sí, por eso, a lo mejor, no me dio, déjame lo hallo. Te doy la cita correcta. Diga fuerte conmigo, el pastor también se equivoca. Sí, porque no crea que ya me salieron alas. ¿Qué te dije? 3:10. Se me fue. Ahorita se lo hallo. Ahorita lo arreglamos. Vamos a ir a Apocalipsis 3:19 al 22, por favor. Ahí mismo donde quedábamos. Si sería que lo diéramos, no lo damos. Mire lo que dice el Señor. Palabras del Señor Jesucristo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Hablándote del Señor Jesucristo. Yo reprendo y castigo a los que amo. Tú dices, ay, pastor, yo creí que el Señor era puro amor. No, pues sí, pero ¿a poco tus padres te querían? ¿Te amaban tus padres? ¿Pero también te corregían? ¿Por qué te corregían? Porque te amaban y porque no que te fueras chueco. Y el Señor Jesucristo también dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero oiga esta palabra, sé pues celoso. Esa palabra, hermano, celoso, acá en algunas versiones se traduce de fervoroso. Fervoroso en tu servicio a Dios. Que seas, ahí está, mire, en la nueva versión internacional. Yo reprendo y disciplino a los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. ¿Cómo debemos de vivir los que estamos acá y somos de Cristo? Fervoroso. ¿Entiende esa palabra? Que tiene un fervor, que tiene una pasión, que tiene un deseo grande de servir a Dios. Siguiente verso, por favor, el 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. ¿Quiénes van a tener ese derecho? Vencedores. Pero los vencedores fueron los fervorosos. Fueron los que pusieron más de la palabra. Decidieron obedecer más. El que salga vencedor, yo le daré que se siente el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El último verso 22, por favor, dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya te he hablado muchas cosas en este día, pero voy a hacer un recuento rápido de lo que te dije. ¿Por qué algunos pierden su salvación? Simplemente porque tienen mal fundamento. ¿Cómo se edifica un buen fundamento? Poniendo mucho más de la palabra de Dios y obedeciendo más lo que la palabra de Dios te está diciendo. En este día, Dios nos ha hablado de gente con fervor y con pasión, que entiende que Dios no quiere que nadie se pierda, que entiende que quiere usarte, que no nada más es ir a la iglesia y venir a tu casa. No, hay algo que yo debo de estar haciendo por Dios. ¿Puede ir un amén? Hay algo en lo que debo estar ocupado, porque Dios quiere que tú te envuelvas en el trabajo del reino. Él, cuando lleguemos al cielo, no te va a preguntar cuántas casas tuviste, cuántos autos pudiste comprar, cuánto dinero pudiste ahorrar, pero lo único que nos va a preguntar es cuánto de tu tiempo invertiste para que no se perdieran las almas por las que Cristo murió. Esa va a ser la única pregunta que va a estar presente ahí cuando lleguemos al Señor. Y cada
cada hermano debemos de estar envueltos en esto que a nosotros corresponde. En este día, estoy terminando este mensaje y quiero despedir bendiciendo a cada persona que nos mira por el internet. Yo oro para que tú también ahí donde estás decidas poner más de la palabra, obedecer más de la palabra y ser una persona fervorosa en tu servicio. Te bendigo y declaro para ti la gracia de Dios para obedecer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos un momento, por favor.